Y bueno, amigos, estamos con el doctor Hernando de Soto. Él acaba de republicar El otro sendero en inglés con un nuevo prólogo, poniendo el acento en la respuesta económica al terrorismo. Y también acaba de celebrar en Washington un foro muy concurrido con altísimas personalidades justamente sobre este tema, sobre el tema de la respuesta económica e institucional al terrorismo. Muchísimas gracias, doctor Soto, por estar esta noche con nosotros. Encantado, Rosa María. He estado revisando el programa de este importante evento y también, por cierto, el libro, y yo quería empezar, digamos, poniendo en duda algunas cuestiones, simplemente como un ejercicio, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿No es exagerado decir que el ILD fue el responsable de una estrategia exitosa para desalentar a Sendero Luminoso en el Perú? Fue parte de una estrategia exitosa, o de varias estrategias exitosas, ¿no? Hay una cosa que es importante, por la cual los americanos auspician esta conferencia y lo organizan, ¿no? Ahora que están tan preocupados de terrorismo y comienzan a ver, bueno, ¿dónde estuvieron los terroristas en América Latina y en Asia, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Colombia, Camboya, etcétera, Vietnam. O están en el poder o tienen una parte de él. Y el único lugar donde los terroristas no tienen ninguna legitimidad política es el Perú. Entonces la gente comienza a decir, caramba, qué interesante. Se ha hecho una historia de la guerra contra Sendero Luminoso en el Perú, una historia que realmente nos diga cómo es que la ganaron, aparte de medidas militares. La respuesta es que no se ha hecho, ¿no? Bueno, la Comisión de la Verdad la está haciendo, ¿no? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Pero digamos, por el momento no existe. Y entonces la idea ahí es tratar de ver cuáles fueron algunos de los factores que funcionaron. Entonces, lo que el libro trata de decir, o si se quiere, el prefacio al libro que ha salido ahora en inglés, es hablar de la parte que nosotros vimos, ¿no? La parte que nosotros vimos. Y la parte que nosotros tratábamos de hacer era esencialmente indicar, en primer lugar, que había un Perú informal que ya estaba luchando contra el terrorismo y que había que fortalecerlo. ¿En qué campos luchaba? Desde la propiedad hasta la pequeña empresa, pasando, por supuesto, por los cocaleros y pasando por las rondas campesinas. Y en la medida en la cual tuvimos unos 400 proyectos en el Perú, se fueron atendiendo algunos de ellos, distintos presidentes, distintos gobernantes, efectivamente se logró disminuir la presión y la legitimidad de Sendero en distintos lugares. Sendero era un partido, parte del Partido Comunista, un partido minoritario, fanático, marginal, que respondía a clases medias urbanas de Ayacucho. Es decir, no estábamos hablando de una masa de informales, no es un partido de masas, es un partido en realidad de muy pocas personas. Sendero Luminoso no llegó a tener más de 3.000 militantes en el Perú. Eso no son las cifras, por ejemplo, de Carlos Tapia, ¿no? Carlos Tapia 5.000. No, Carlos Tapia habla de unos 80.000. Eso es lo que da Carlos Tapia. No son tampoco las cifras de los militares, ni los mapas que uno ve de las posiciones en las cuales está Sendero. Lo que ocurre es que a partir de más o menos el 89, como dice el general Jaime Salinas Sedó, cuando se comienzan a dar cuenta que la mejor batalla la van a dar los ronderos y en el campo destrozan a Sendero Luminoso y se refugia en Lima, entonces ahí comienza a reducirse a 3.000, ¿no? No, pero digamos, las tesis de liberales no derrotaron a Sendero Luminoso. Hubo una estrategia militar de ganarse a la población y a los ronderos, y hubo una estrategia policial de perseguir a los cabecillas y capturarlos. Cuando cae Manuel Guzmán, cae el senderismo. Las acciones son dramáticamente menores, consiguientemente. Entonces, no es, digamos, yo no creo que las tesis liberales pueden haber derrotado. No, las tesis liberales no. Las acciones, algunas acciones que legitimaron a los actores privados. Por ejemplo, comencemos con los ronderos, ¿no? Los ronderos que estaban desparramados, que cada vez que luchaban en batallas contra Sendero Luminoso, que no eran pequeñas, hablemos si son 3.000 o no. Por ejemplo, el grupo de ronderos del Valle del Río Apurímac y N, que luchaba contra el Sendero Luminoso, eran 35.000 hombres. Y de esos 35.000 hombres perdieron a finales de los 80 14.000 en batalla. Y eso no fue 14.000 pues contra 3.000 senderistas, fue 14.000 con mucho más, contra más senderistas. Y cuando por fin se los comienza a reconocer en 1989, según no solamente nuestras tesis, sino lo que decía el Diario Expreso, en ese momento pues Jaime Altaos y otras personas, cuando se comienza a ver que ahí está la verdadera resistencia, por un lado, que ahí están los ánimos de pelearse contra Sendero, pero que están básicamente maniatados por un sistema judicial y jurídico
que no los deja moverse porque cada vez que había una batalla contra Sendero, inmediatamente los abogados de Sendero les metían juicio por asesinato en Lima y los atrapaban. Cuando varía eso de un año al otro, y eso lo demuestra el general Jaime Salinas Sedó con 2 mapas, reducen Sendero, que está en todo el país, a un solo lugar prácticamente, que es Lima. ¿Pero qué tiene que ver esto con la titulación? Usted ha señalado bueno, que hay... eso es un paso. En primer lugar, las cosas que hizo el instituto fueron varias. En primer lugar, trae en muchos casos a varios de los equipos de ronderos a Palacio de Gobierno y los legitimiza y se convierten luego en las DECAS, cosas que son las que derrotan a Sendero Luminoso. Eso es un paso grande. En segundo lugar, se había descubierto que gran parte de los focos donde efectivamente se iban creando senderistas eran las cárceles. Entonces comenzamos en ese momento contratando a José Ugaz y comenzamos a despenalizar, incluyendo con el padre Lancier. Estamos hablando del 91, ¿no? Estamos hablando, no, ya del 90. Del 90. Y luego eso se va transformando en ley y que van reduciendo los tiempos que la gente se tiene que dar en cárcel sin estar juzgado, tiempos de los cuales trató de usar recientemente Montesinos, dicho de paso. Esas son normas que van siguiendo esa trayectoria. Entonces lo que ocurre es que los puntos de presión donde Sendero recluta, nosotros se los bajamos. Y no solamente se los bajamos en combinación, por ejemplo, con los transportistas. Continuamente los senderistas, tú te recordarás, los traen a San Marcos a los transportistas y le dicen, bueno, como su deber, camarada, es tratar de ahorcar el sistema de transportes y hacer paros armados. ¿Te acuerdas los paros armados que había en el Perú? Bueno, la idea es esto: si tú paralizas a todo el Perú, el transporte del Perú, tú matas de hambre a Lima y varias ciudades, y con lo cual te ayuda a tomar el poder. Bueno, ¿qué ocurrió con la Federación de Choferes del Perú, que se pronuncia por el otro Sendero en ese momento? Fue sencillamente que en primer lugar resisten, y como resisten, los matan, les incendian los buses, y tú recordarás que raptan los buses y los encierran en los patios de las universidades como San Marcos. Claro, pero en ese momento, digamos, el ILD está asesorando ya a Fujimori en aspectos puntuales. No, pero un momento, esto es antes inclusive de Fujimori. Pero lo importante es que en ninguno de estos casos, te estoy dando varios ejemplos, en los cuales Sendero logra agarrar alguna de esas arterias que le permite reclutar o controlar. Y uno de los tantos lugares donde se entra es efectivamente la formalización de la empresa. Entran 380.000 pequeñas empresas al sector legal y ya no sienten la presión del Estado como enemigo en contra. Y la titulación significa... Pero eso no quiere decir que esas 380.000 empresas eran de potenciales senderistas que iba a reclutar Sendero. Bueno, es ahí donde recluta. Pero te voy a dar la última prueba para eso. Y la segunda cosa, que es muy importante, es que Sendero había comenzado a titular, por si acaso. Abimael Guzmán, así como Ho Chi Minh y como Mao Zedong, como cuando bajaba de Manchuria hasta el sur de China, iban formando sistemas de tenencia de tierra. Y eso había comenzado también Sendero Luminoso. Al principio levantaron cosechas, además. Y levantaban cosechas. Entonces lo que nosotros hicimos es titular mucho más rápido que ellos. El resultado de eso es que en los lugares donde Sendero reclutaba, tradicionalmente bajó su reclutamiento en 80%, que es más o menos lo que le ocurrió a los sudvietnamitas cuando titulaban. Desgraciadamente hicieron muy poco de ello, y luchaban contra el Vietcong. Y la razón por la cual Abimael Guzmán relata en el diario Embarca que comienzan a bombardearnos, te recordarás que nos bombardearon suficiente, dice porque les hemos bajado el reclutamiento. Cosa que todas esas acciones en su conjunto... No, además porque una bomba en el ILE tenía un rebote internacional que es la que buscaba Abimael Guzmán. Obviamente. Eso es una razón, puede ser, pero evidentemente eso puede ser, pero y gracias por el hecho de creer que tiene una repercusión internacional. Okay. No me acuerdo de haber visto un diario internacional, hablan más bien de un think tank, una ONG bombardeada, pero en fin, pero el hecho es que nos castiga porque creo que le tocamos algunos de estos puntos sensibles. Entonces, esos puntos sensibles no son uno, no son dos, sino son decenas, dentro de los cuales está la titulación, que según ellos era un problema. Ahora, la titulación en este momento está en riesgo porque hay un problema, una acción, usted lo ha hecho claro, lo ha dicho claramente en una nota de una ayuda de memoria que me ha enviado, hay una acción de los notarios contra el sistema de titulación de COFOPRI. Ahora, antes de ir a ese tema brevemente, doctor, se ha cuestionado mucho estos títulos de propiedad, porque en realidad, claro, son títulos, la gente está más contenta, está más satisfecha, tiene un papel que lo respalda, pero
no hay un sistema judicial que respalde la ejecución de garantías, y ese es el problema central. Digamos, cuando un banco presta, da un crédito, una hipoteca sobre una propiedad, espera que si no le pagan pueda ejecutar su garantía finalmente en un sistema judicial confiable. El problema es que por una serie de mecanismos sociales, cuando el banco quiere ir a cobrar y a rematar la casa, etcétera, sale todo el barrio a pegar al funcionario judicial y los jueces pues no se arriesgan a ser lapidados a pedradas en un barrio popular en Lima o en provincias. Por lo tanto, esos títulos no tienen un sistema judicial efectivo que respalde las garantías. O sea, están cojos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. No solamente estamos de acuerdo, sino estamos tremendamente de acuerdo. La prueba de ello son todas las cartas que publiqué intercambiadas con Fujimori criticándolo justamente por no haber ido a fondo con esas reformas, ¿no? Muchas de las cuales estuvieron planteadas ya en los discursos de las Bahamas, donde él dijo que iba a ir a fondo y no fue a fondo. Sin embargo, a pesar de eso, y con lo cual ha sido continuamente nuestra crítica con COFOPRI, y es la razón por la cual nosotros no participamos en COFOPRI, lo diseñamos, mas no participamos, el hecho sigue siendo el siguiente, que es interesante, y que salió en esta conferencia en Washington, enunciado por el Banco Mundial mismo, y es que todas las propiedades que han sido tituladas por COFOPRI, comparadas a las que no han sido tituladas, han subido en un valor en el mercado por aproximadamente 2.200 millones de dólares, uno. Pero que son una cosa enterrada. Está bien, ¿no? No pueden ser utilizadas. No, sí pueden ser utilizadas, porque esas propiedades continuamente se compran y se venden. Eso quiere decir que en este momento el capital o los activos de los pobres tienen muchísimo valor. O sea, cuando lo venden, cuando lo alquilan, están con mayor valor. En segundo lugar, la seguridad que les ha otorgado, que no es aquella que nosotros deseamos y por eso le hemos criticado, es de tal grado que en estos momentos el ingreso que obtienen las personas que viven en propiedades tituladas por COFOPRI es aproximadamente de 3.500 millones de dólares que no tienen los otros. En otras palabras, debería tener mucho más. Te doy un ejemplo. Nosotros también hemos instalado el sistema más o menos al mismo tiempo en los años 90 en El Salvador. En El Salvador, que es un país de unos 6 millones de habitantes, el sistema de registro allí está registrando unas 800 millones de dólares de créditos que no está registrando el peruano. Entonces, una prueba que cuando se hacen las cosas bien, un país que viene a ser una quinta parte del Perú está logrando justamente un sistema de ejecuciones judiciales que permiten realizar contratos y ejecutarlos y cobrar deudas como no lo ha hecho el peruano. Entonces, la crítica que nosotros justamente le hacíamos al gobierno de Fujimori, y yo diría también al actual gobierno, es de no haber implementado esa parte de los proyectos que fueron diseñados. Sin embargo, estamos bastante mejor de lo que estuvimos hace 14 años. Sí, señor Soto, me queda un minuto, simplemente díganos ¿cuál es el riesgo de que esta acción de los notarios prospere frente a lo que tenemos ahora? Correcto. Lo que hemos logrado ahora por lo menos es, en primer lugar, donde se ha titulado, utilizando los sistemas de registro predial o de COFOPRI, ya no existe ningún rezago senderista. Donde no se ha titulado, en las áreas, por ejemplo, de la selva, sí existe. Entonces, en primer lugar, hay un factor de paz, porque entre otras cosas la titulación nos da conocimientos, nos permite ubicar a la gente y la gente se siente más satisfecha. Esto se debe en gran parte a que se utilizan sistemas que no son las escrituras, sino más bien son un sistema de formularios, que son una fracción del precio de los otros. Si ahora se aprueba la acción contra la constitucionalidad que está dirigiendo el doctor Valentín Paniagua en ese momento significa una transferencia anual a los notarios, de los pobres a los notarios, de aproximadamente 40 millones de dólares anuales y en total de unos 600 millones de dólares anuales, y sería una pena que lo poco que se ha ganado se pierda. Muy bien, doctor Soto, hemos excedido largamente el tiempo, ha estado muy interesante esta conversación, le agradezco que haya estado con nosotros, esperemos pues que escuchen en el Tribunal Constitucional estos argumentos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, yo voy a salir por razones de fuerza mayor 4 días del aire, pero la próxima semana estaré nuevamente con ustedes, mañana estará Alejandro Ferreiros conduciendo Tribuna Libre, nos vemos la próxima semana.